Padre Santo, le damos gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, para compartir su palabra. Que sea una palabra viva y eficaz, que toque nuestros corazones, Padre, que nos haga reflexionar de nuestra vida, como la estamos llevando en este momento. Que también usted permita y perdone nuestras faltas, ofensas y pecados, Señor. Y gracias, Señor, porque no solamente queremos ser oidores, sino hacedores de su palabra. Todo esto lo pedimos y lo encomendamos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Y esta mañana vamos a compartir un tema que no es muy usual conversarlo y reflexionarlo bíblicamente, que tiene que ver con la parábola del Hijo Pródigo, pero fíjense que con el énfasis en el hermano del Hijo Pródigo, o sea, el hijo mayor de este Padre que representa a nuestro Dios. Y como dice la palabra al inicio de Lucas 15:11, dice la palabra, también dijo un hombre tenía 2 hijos. Y el detalle aquí, para empezar, mi querido hermano, es que el Señor divide a sus hijos en 2. El hijo que recibe la instrucción de su padre, y en el caso de nosotros para nuestros hijos bíblicamente, pero es rebelde. Y el hijo obediente, pero el obediente tiene 2 partes. Y quiero demostrárselas, mis queridos hermanos, a través de esta reflexión, que es uno obediente, pero rencoroso. Y nosotros deberíamos ser obedientes, pero gozosos. Y fíjense que eso es lo que vamos a descubrir hoy a través de la lectura del énfasis del hijo, del hermano del hijo pródigo. Pero cuando uno analiza y reflexiona en nuestra vida, hay 3 escenarios en los que uno debe de pensar como hijo de Dios, y es si realmente yo me estoy comportando como un hijo obediente, gozoso. Y esa pregunta nos la tenemos que hacer cada uno de una manera muy personal. ¿Estoy viniendo a la iglesia porque amo al Señor? ¿O vengo a la iglesia porque quiero marcar tarjeta? ¿Vengo a la iglesia para que me vean? ¿O vengo a la iglesia para servirle al Señor? Y fíjense algo que siempre vamos a mencionar, mis queridos hermanos, y es que nosotros estamos aquí en la casa del Señor porque amamos al Señor. Porque sabemos que en la casa del Señor hay bendición y vida eterna. Y la otra es, ¿cómo nos comportamos nosotros como hijos ante nuestros padres terrenales? ¿Hemos sido obedientes a las instrucciones de nuestros padres? Entonces usted se pregunta si sí o si no, ya sea que estén aquí o hayan partido con el Señor. Pero usted tiene que responderse, ¿he sido un hijo obediente o he sido un hijo rebelde? Usted tiene la respuesta en su corazón. Pero el Señor nos está invitando que todavía podemos cambiar nuestras vidas y que podemos hacer todavía más cosas para Él con gozo y con amor. Y la tercera tiene que ver con lo que sucede con nuestros hijos en nuestros matrimonios. La pregunta que uno se hace, ¿quién desea que a su hijo en la vida le vaya bien? A todos. No voy a pedirle que levanten las manos porque todos las vamos a levantar. Yo no considero ni consigo a alguien que piense que a su hijo le vaya mal. Y resulta que escuchan unos comentarios que dicen por allí, inclusive dentro de otras iglesias, ay, mi hermano, de mis 5 hijos uno me salió mal. Como si fuera un tomate. Como si fuera una naranja. No, dentro de la caja le salió uno malo. No. Fíjense esto, ¿qué es lo que uno primero piensa como papá, como padre? ¿Qué hice mal? ¿Sí o no? Yo empiezo a preguntarme, ¿qué hice mal en la vida? ¿Por qué salió así? Es más, ni lo conozco, no sé por qué salió así. Se volvió muy rebelde. No, pero realmente hay una explicación bíblica que se las quiero dar en este momento y es la siguiente. Si usted instruyó a su hijo en el camino del Señor y ese hijo de usted se volvió rebelde
contra las normas suyas y las normas del Señor, usted no tiene la culpa. Usted está exonerado del problema. ¿Por qué? Porque Él tomó esa decisión. ¿Y dónde está eso, mi querido hermano? Aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Busquemos el versículo del 11 en adelante, algunos de estos pasajes, donde dice que el hijo menor se comportó de una manera muy respetuosa con su padre. Si ustedes ven los primeros versículos, dice que el hijo menor le pide a su padre su herencia. El hijo menor es osado, es tremendo, y entonces usted dice, ¿qué vas a reclamar herencia si tú no has trabajado por eso? Irrespetuoso que tú eres. Pero hay gente así, hay jóvenes que dicen así, y ¿saben cuál es la traducción a nuestro tiempo? ¿Saben qué? Papá y mamá, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Esa es la traducción en los tiempos modernos. Pero realmente usted tiene que reubicarlo y decirle, la vida no es tuya, te la regaló Dios. Y si tú la quieres desperdiciar, ese es tu problema, porque lo que viene más adelante va a ser muy feo. Y lo vamos a ver más adelante también. El detalle es que es una decisión que este joven tomó pidiéndole al papá su herencia, dinero. Y los pacientes llegan conmigo y me dicen, ay, no me heredaron nada de herencia de dinero, pura enfermedad. Y es lo malo, ¿no? Pero fíjense esto, un joven con dinero es una bomba de tiempo. Es peligroso, hace locura, ¿sí o no? ¿O estoy hablando al aire? Sí. Y resulta que ahí viene la parte del hijo rebelde que se aleja del papá y se aleja del Señor. Entonces usted dice, ay no, yo no estoy en ese grupo. Yo no fui así. Digo, fuimos peor todavía. ¿Saben por qué? Porque fuimos rebeldes y sin plata, limpio. Limpio todavía peor. Entonces usted dice, no, así es peor. Entonces Dios sabe a quién le da y a quién no por esas maldades que uno puede hacer. Pero al final usted dice, bueno, ok, este joven tomó una decisión de irse lejos de su padre a vivir la vida loca. Así se llama. Es vivir la vida que él considera que es la correcta. Pero hay una cosa bien importante, mi querido hermano, y ustedes los que son papás saben, igual que yo, que el papá ve en los hijos más allá que ellos mismos. He conversado ahorita con mi hermano, a veces uno le aconseja a los hijos ciertas cosas y ellos no las aceptan. Ellos piensan que estamos obsoletos, que ya estamos pasados de moda. Pero es que, ¿saben por qué nosotros los aconsejamos? Y les digo a los jóvenes que están allí, por amor, porque los queremos, porque los amamos y porque no queremos que terminen como el hijo pródigo alimentando puercos, porque es lo más bajo que le pudo pasar a este joven. Y en el pasaje que estamos viendo de Lucas, se da uno cuenta de que cuando uno es desobediente al Señor y es desobediente a sus padres, entonces vienen las consecuencias. El detalle es que usted puede haber visto esto en otros lugares. Yo comentaba en la mañana con mis hermanos que cuando uno va de viaje y el papá hace un esfuerzo para que el hijo estudie, hay unos que se descarrilan totalmente y quedan así como gastando el dinero en cosas banales y terminan sin estudiar y terminan sin título y el papá hizo un esfuerzo por gusto. La palabra dice aquí que en el versículo 14 de Lucas 11, de Lucas 15, 14, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Se le acabó el oxígeno verde. Bueno, verde en ese tiempo no sé si era verde, pero en este tiempo es verde. Y resulta que empieza a aparecer la conducta humana de resolver nuestros problemas por nuestras cuentas, que es el problema del hombre. En vez de orar primero al Señor, decimos, bueno, hice todo lo que pude, ¿verdad?
y ya lo último que me queda es orar. Así trabajamos a veces, ¿no? Y resulta que en el versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Este joven, después de no haber seguido el consejo de su padre amoroso, él decide tomar la vida por su cuenta. Se le acaba la herencia, se le acaba el dinero y termina sin amigos y sin dinero y se trata de resolver su problema él solo. Busca ayuda y la ayuda que recibe es la más baja de la condición de una persona hebrea, que es ni siquiera ver un puerco, sino darle de comida a un puerco, o sea, servirle a un animal. Así terminó. ¿Y esto qué significa en nuestra vida? Significa que cuando hemos cometido estos errores, entonces nos vamos a estrellar fuertemente. El Señor nos va a poner contra la pared. Y esa es, desafortunadamente, la fórmula de Dios para nuestros hijos rebeldes. Nadie quiere, no quisiéramos que nuestros hijos tengan problemas en la vida y graves. No quisiéramos, no queremos. Pero si no siguen los lineamientos del Señor y de sus papás, lo van a tener. Porque el Señor trabaja de esa manera. ¿Y cómo trabaja con nosotros? ¿Y cómo trabajó con nosotros? Nos puso contra la pared. En algún momento de nuestra vida, algunos de los que está aquí, estuvimos contra la pared. Y pudimos entrar en sí. Estábamos fuera de sí. Estábamos confundidos. Pero el Señor dice, voy a manifestarme a esta persona. Y entonces usted decide, Señor, perdóname. He cometido un pecado, he cometido una falta grave, pero usted es mi Padre misericordioso y usted me va a aceptar. Mire lo que dice aquí. Después que pasa esta situación grave, en el versículo 19, en el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y eso se llama reconocer mi error, reconocer el pecado y arrepentirme de lo que hice. Y como Dios es misericordioso, mis queridos hermanos, porque este pasaje tiene que ver con la misericordia de Dios, Él lo va a recibir. A cada uno de los que está aquí, hayamos hecho lo que hayamos hecho, si nos arrepentimos de corazón, el Señor nos recibe en sus brazos nuevamente. Y haciendo una especie como de paralelismo entre lo que estoy comentando, el domingo pasado vieron a nuestro hermano Gunther. El hermano Gunther llegó, me tocó la espalda y yo me gocé. Yo me imagino que eso era como este padre cuando recibe a su hijo. Digo, no porque Gunther estaba perdido, sino porque estaba enfermo. Pero el gozo de verlo aquí fue hermoso. Y yo sé que a muchos de los que están aquí les pasó lo mismo. Vimos a nuestro hermano, nos gozamos, nos abrazamos. Imagínense la situación de un padre con un hijo. Y somos hermanos en Cristo. Ese es un buen ejemplo de que uno sabe que el gozo del Señor es parte de nuestra vida. Y resulta que en este pasaje también, ¿qué hace el papá? No importa lo que hayas hecho, hijo mío. Yo te voy a celebrar el regreso. No te voy a celebrar lo que hiciste, porque no es correcto. Pero yo quiero celebrar tu retorno a mi casa, a este lugar, a la casa de oración. ¿Hay hermanos que le han pasado eso? Sí. ¿Hay hermanos que les siguiera pasando eso? También. Pero el Señor se regocija cuando nos vemos nuevamente. Y entrando realmente en la parte medular de la que quiero compartirles, que es el hermano del hijo pródigo, uno se puede preguntar, ¿qué tiene que ver eso conmigo y la iglesia? ¿Qué tiene que ver el hermano del hijo pródigo con lo que dice este pasaje?
tiene que ver mucho con nuestro comportamiento en la iglesia. Veamos entonces los versículos del 25 al 32 y enfoquémonos entonces en la parte que tiene que ver con la respuesta del hermano del hijo pródigo ante el retorno de su hermano a su casa. Y su hijo mayor estaba en el campo. El hijo mayor trabajaba con su papá, nunca lo abandonó, siempre lo respetó. Y ahí viene la parte que nos empieza a tocar en la iglesia también a nosotros. A veces pensamos que porque estamos aquí, porque venimos los domingos, porque tenemos nuestras actividades en la iglesia, de algún ministerio, merecemos más que todo el mundo. A veces pasa eso. ¿Y saben cómo? No estoy diciendo que necesite más ingresos o más finanzas, no. Estoy diciendo que a veces, en teoría, deberíamos estar mejor que otros que no vienen a la iglesia. ¿Les ha pasado eso? ¿Han pensado eso alguna vez? Que aquel que está por allá, que jamás ha pisado una iglesia, está mejor que usted. ¿Le ha pasado? Sí nos ha pasado, hermano. Sí nos ha pasado. Tenemos que ser realistas. Y el detalle es que esas son situaciones que debemos tener mucho cuidado. El estar en la iglesia no nos exime de problemas, no nos exime de enfermedades, tribulaciones. Todas esas cosas las vamos a tener. La gran diferencia es que tenemos un Padre amoroso. Y Él siempre va a estar ahí. Este chico, este joven, el hermano mayor, regresa del campo y escucha música y danza. En panameño sería escuchó un escándalo en su casa. Cuando él va llegando, dice, algo está pasando en la casa de mi papá. ¿Qué será? Y llama a uno de los criados jornaleros y le pregunta, y le dice, ¿qué está pasando en la casa de mi papá? Que no entiendo. Ah, bueno, que tu hermano llegó. Tu hermano ha regresado. Y tu papá hizo matar, o ha hecho matar, al becerro gordo. O sea, el becerro gordo me imagino que era el mejor, ¿no? Por haberle recibido bueno y sano. Y entonces usted dice, bueno, respuesta de hermanos, qué bueno, qué gozo que está aquí con nosotros. Pero esa no es la respuesta del ser humano. La respuesta del ser humano está en lo que sigue. Entonces, ¿qué hizo el hermano mayor? Versículo 28. ¿Se puso alegre? Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Ahí está. Miren, enojado y fuera de la casa. Y usted dice, ¿esto es normal que pase? Después que mi hermano ha regresado de tierras lejanas donde yo no sé si se había muerto o no, y ahora lo tenemos en la casa, y mi reacción es esa. Y esto es algo que hay que pensar, y hay que analizarlo, porque usted dice, esto no es una respuesta normal. Y la pregunta que uno se tiene que hacer como hermanos es si usted tomaría esa reacción con alguien que usted conoce. Si un hermano de la iglesia prospera en su familia, en su matrimonio, ¿usted se alegra? Usted se alegra. Si un hermano de la iglesia prospera económicamente y le va muy bien, ¿usted se alegra? Usted se goza, ¿verdad? Si un hermano tenía un problema de aflicción, oró al Señor y el Señor le dio la solución a su problema, ¿usted se alegra? Entonces no somos como el hermano mayor. Entonces somos, como el Señor nos dice, misericordiosos y compasivos. Porque eso es lo que Él nos está transmitiendo aquí. Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Ahí está la acción misericordiosa de Dios para con la vida de cada uno de nosotros. Aún al rebelde, Él llama, porque Él quiere que estemos en sus caminos, porque la verdad, hermano mío, la bendición del Señor en la iglesia y en su palabra es lo mejor que nosotros podemos tener. Y
Analicemos 3 cosas que el hermano mayor mostró con esta reacción. La primera que él mostró fue falta de perdón. Él vio al hermano regresar y realmente en su corazón no había perdonado la acción de su hermano. ¿Usted haría lo mismo si le pasa a alguien conocido? Por el error que haya cometido, grave o no, ¿usted está dispuesto a perdonarlo? Usted lo puede hacer por sus fuerzas, usted necesita al Señor para hacerlo. Y la respuesta se las digo, mis hermanos, por nuestras fuerzas, posiblemente no. Pero con la fuerza del Señor, sí. Tenemos que perdonarlo, independientemente de lo que haya hecho. ¿Por qué? Porque yo voy a aterrizar esto a la iglesia. ¿Habrá hermanos entre nosotros que tengan rencor con otro? Nadie va a levantar la mano, mi hermano. Usted quédese callado y cerrada, ¿no? Ni levante nada. Porque es posible que sí. Somos humanos e imperfectos y fricciones van a haber. Así que sí es posible. Pero para poder entender la misericordia de Dios en nuestra vida y poder avanzar en el camino de no ser el hermano mayor, entonces tenemos que perdonar. Y hay un detalle importante también. Posiblemente usted lo hayan ofendido o no, pero usted tiene que perdonar. Para avanzar hay que perdonar. Y hay una situación muy sencilla que nosotros tenemos que ver a la luz de la palabra que está en Lucas y está en Mateo capítulo 6, que si usted no perdona las ofensas de sus hermanos, ¿Dios qué va a hacer? Tampoco nos perdonará el Señor a nosotros. Entonces, para avanzar, hay que actuar. Y para perdonar a alguien que no lo haya ofendido, pero cree que sí, usted tiene que ser muy maduro. Porque la madurez del cristiano se demuestra así. ¿Sabe qué, mi hermano? Discúlpame por lo que yo considero que tú te ofendiste. Perdóname y sigamos adelante. Porque así nos ha pasado y nos va a seguir pasando en la iglesia, hermano. Entonces, ¿es posible que una iglesia tenga hermanos rencorosos, no perdonadores, resentidos, amargados? Sí es posible. Porque si no, este pasaje no estaría ahí en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor menciona esto. ¿Por qué menciona esta conducta de este joven hermano mayor? Porque existe. Todo lo que está en la Biblia existe, hermano. Así que tomemos en cuenta ese primer detalle. El segundo detalle tiene que ver con el servicio gozoso al Señor. Estoy realmente, y lo cantamos hace un momento, ¿estamos gozosos sirviendo al Señor o tenemos una careta de gozo? Es posible, mi querido hermano, que cuando nosotros estamos trabajando en la iglesia, podamos estar aparentando que estamos alegres y que estamos gozosos y que no nos pasa nada y que estamos súper bien. Eso puede pasar en el mundo, en las redes sociales puede pasar y pasa todo el tiempo. Todo el mundo está contento en las redes sociales. ¿Te metes eso? Yo no he visto a nadie así como muy deprimido. Todos están felices y todos están paseando y todo el mundo pasea y todo el mundo toma fotos por todos lados y todo el mundo está... Pero la vida es así. Y me comentaba alguien por ahí, diga, mi hermano, yo puedo ir a un restaurante fino a comer 3 veces, pero a la 4ª vez ya estoy cansado. ¿Saben lo único que no cansa, hermano? La palabra de Dios no cansa. Todo lo demás cansa. Por más bonito que usted vea, por más bonito que sea usted, todo cansa. Pero el detalle es ese, cómo uno va escudriñando la palabra y encuentra cada vez más tesoros aquí. Y son tesoros que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros para que podamos ordenar nuestra vida a nivel de la iglesia. Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos. ¿Qué tan fácil es estar gozoso ante el problema? Es complicado, hermano. Porque sí, efectivamente,
¿Quién aplaude cuando le sale un problema? Posiblemente nadie. Pero mantener el gozo en la palabra del Señor, en nuestro caminar con el Señor, es la clave. A pesar de las tribulaciones que vamos a tener. Porque vamos a seguir teniendo tribulaciones y problemas y no van a acabar. Y la situación final tiene que ver con el amor al hermano que no conoce a Dios, a Cristo, a la iglesia, al hermano, al prójimo, a aquellos que todavía no han sido tocados por el Señor. Y aquí viene la parte en donde nosotros estamos observando la conducta de este joven. Este hombre encuentra el camino correcto, que es regresar a su padre, el camino que nosotros estamos siguiendo, que es seguir a Dios. Si ustedes observan en este pasaje, este chico, el hijo pródigo, estaba extraviado completamente. Él pensó que con su razonamiento de joven podía resolver su vida y se estrelló. Pero este otro joven que ha vivido con su papá todo el tiempo, también estaba perdido. Dentro de la iglesia, dentro de su casa, también estaba extraviado. ¿Por qué? Porque él no había encontrado realmente el amor para con los demás. A él no le importó que el hermano regresara. Y fíjense cómo lo dice en el mismo texto, en el texto de Lucas, porque empieza a salir de nuestra humanidad la verdad. ¿Por qué estoy enojado con mi hermano que acaba de venir? Porque recuerdo lo que hizo. Y ahí es donde está el problema del perdón. Hermano, está bien que te hicieron algo malo a ti o te ofendieron. Puedes acordarte de eso, pero tienes que perdonar eso para poder avanzar. Y fíjense lo que dice aquí. El versículo 28, entonces el hijo mayor se enojó y no quería entrar. Y algo impresionante es que los que se estaban gozando con el regreso del hijo menor fueron los criados y el papá. Todo el mundo estaba contento menos el hermano. Es algo que llama la atención. El padre le intentó persuadir para que entrara y no quiso. Y ahí viene la respuesta humana de por qué estaba así. El 29, mas él, respondiendo, dijo al padre, esa es su explicación. He aquí, tantos años te he servido, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Qué está pasando aquí? Papá, Padre mío, yo me porto bien, pero no me cantaron el cumpleaños hoy. ¿Verdad? Estas son las cosas que dañan esto. Mira que yo fui a tal lugar, hice eso y nadie me reconoció mi labor. Ah, sí. Pero es que el Señor ya lo vio. ¿Tú quieres mostrarlo como las redes sociales también? Entonces estamos mal. ¿Saben por qué estamos mal? Porque eso se llama vanagloria, mi hermano. Si usted da un vaso de agua a alguien en secreto, Dios lo vio. Suficiente con eso. Este hombre, este joven estaba así. Nadie me ha reconocido mi trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo se traduce eso? El premio era el becerro, el cuestión el cabrito. Entonces, él decía, bueno, alguien me tiene que recompensar y nadie me ha dicho ni las gracias. Y hay algo que aprendemos, mis queridos hermanos, en esta caminar del Señor. Y es, no necesitamos que nos den las gracias de las cosas. Porque el Señor sabe lo que usted hace. Pero en nuestra cultura nos ponemos tristes si alguien no le da la gracia si le hizo algo. ¿Sí o no? Nos ponemos tristes. Y le dice, ni las gracias me dio. Ese dicho existe. Ni las gracias me dio. Bueno, no esperes gracias de nadie, hermano. Hagamos, porque la exhortación también para el año que inicia, hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Y hacer las cosas no por contienda ni por vanagloria. Eso es lo que el Señor nos pide también ahora. Y eso realmente es importante porque uno supera esa fase de que no me saludaron ni me... No, hermano, eso son cosas irrelevantes.
Son cosas que no tienen realmente importancia. Él se descubre su corazón y él dice, bueno, la verdad es que yo quería reconocimiento de Dios y de usted, papá mío, para que yo me sintiera mejor, para que mi ego aumentara. Pero no la recibió y se enojó. Y allí es donde viene la parte de que la Biblia tiene las armas necesarias para que nos vaya bien en la vida, y una de ellas es honrar a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que yo te... Eso dice la palabra del Señor y es una realidad, mis hermanos. Si nosotros tenemos a nuestros papás vivos, sigámoslo honrando, sigámoslo cuidando, sigámosles cumpliendo lo que ellos necesiten, porque les digo algo, lo más hermoso que puede tener un papá es que su hijo lo vea, que su hijo lo visite. Es hermoso como usted, yo me acuerdo de mi papá cuando estaba vivo, papá, lo voy a llevar a almorzar, sí, vamos, paso a las 12 pues, y mi papá estaba vestido y bañado desde las 9 de la mañana. El gozo era muy grande, se adelantó 3 horas, pero no importa. Y resulta que yo me daba cuenta cómo mi papá se gozaba cuando uno lo veía. Aprovechemos si están vivos. Y este joven expresa eso, pero explica todavía un poco más el problema de por qué está enojado. Versículo 30, pero cuando vino tu hijo, fíjense lo despectivo de cómo habló el hermano mayor. Tu hijo, cuando vino mi hermano, tu hijo, no siquiera estoy diciendo que es mi hermano, estaba enojado. ¿Así habla la gente enojada? Si la gente enojada habla así, pues, porque estamos enojados, hermano, en nuestra carne estamos enojados. Cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. ¿Cómo se te ocurre, papá, hacer eso? Desperdició tu dinero, tu inversión, y todavía tú le haces una fiesta. Sí, porque lo amamos, lo amo. Ahí está la gran diferencia. Misericordia y amor. Y el amor es lo mejor que hay. Por eso es que él reconoce, y que bueno, él sacó de su corazón el problema. Y él dijo, la verdad que no merece perdón. Estas frases que están aquí significan, él no merece ser perdonado. Y mi hermano, ¿quién eres tú para decidir eso? Si Dios perdonó al que estaba en la cruz, que había cometido un montón de cosas, no nos va a perdonar al que él desea perdonar. Y hay unas discusiones a veces que uno encuentra por allí, que si Hitler se arrepiente, que Dios qué va a hacer, Dios sabe qué va a hacer con Hitler, hermano. A mí no me preguntes eso, pero te aseguro que en su misericordia lo perdona. Y me dice el otro, no lo va a perdonar. No vamos a entrar en esa discusión, mi hermano, porque eso es de Dios y Dios está allá y nosotros estamos aquí. Y ya, Él es mi Padre y Él decide lo que Él tiene que hacer. Y yo sé que el Señor es misericordioso, ahí está descrito. Y entonces, esta es la respuesta en la que nosotros valoramos las misericordias, bendiciones, bondades y promesas de Dios en nuestra vida. Tomen atención, presten atención a la parte final. El papá respondió así, escuchemos que Dios nos lo está diciendo a nuestro corazón. El papá, nuestro Dios, nos dice así. Él entonces le dijo, tú siempre estás conmigo. Eso nos lo está diciendo Dios al corazón. Usted siempre está conmigo y todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, mis queridos hermanos, no estamos valorando lo que Dios nos da cada día. Porque cuando nos quejamos, no estamos valorando las misericordias de Dios en nuestra vida. Ya no las pasamos por alto. Ya no reconocemos que un día más de vida
es un milagro de Dios para nosotros. Dios nos ha dado grandes y preciosas y maravillosas promesas en nuestra vida. Y todo lo que estamos aquí podemos decir que sí. ¿Sí o no? Todos podemos decir, sí, Señor, usted me ha dado demasiado ya. Y si yo parto y tengo que partir con el Señor ahora, me voy feliz, Señor, porque usted me ha dado demasiado. Si tenemos a Dios, tenemos todo. ¿Qué más necesita usted? Y fíjense que nos ha dado trabajo, sustento, nos ha dado nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, nuestros hermanos en la iglesia, porque realmente estar entre hermanos es hermoso. Por eso no nos queremos ir, por eso queremos que siga cantando, por eso conversas aquí, conversas allá, conversas por aquí, vas al restaurante y sigues conversando, porque nos sentimos en el paraíso, ¿no? En un pequeño paraíso. Y eso es lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Y qué bonito poder disfrutarlo. Así que el Señor le dice a su hijo, no te preocupes, tú siempre has tenido todo lo que yo tengo. Y nosotros tenemos todas las promesas que Dios nos ha dado para nuestra vida. Atesoremos esa palabra para que salgamos entonces no como el hijo mayor, sino como realmente debemos salir. Y finalmente, en cuanto a lo que el Señor nos pide también hoy, es que tengamos el mismo sentir que el Señor Jesucristo tuvo en su ministerio y tiene todavía a través del Espíritu Santo. Dice Filipenses, el capítulo 2, el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y termina entonces uno, mi querido hermano, preguntándose lo siguiente: ¿qué sucedió con el hermano del hijo pródigo? La pregunta es, ¿entró o no entró a la invitación de su papá? Esa respuesta, mi querido hermano, usted la tiene que contestar en su corazón, porque la invitación es personal. Es para cada uno de nosotros si hemos tenido alguna de esas tres cosas que yo mencioné. ¿Y no hemos sido perdonadores? El Señor nos está invitando a que lo hagamos. Si no hemos estado haciendo el servicio para el Señor con gozo, el Señor nos está invitando a que lo hagamos con gozo. Y si realmente no hemos tenido aquella situación de querer compartir la palabra con el prójimo, Él nos está invitando a que pasemos esa puerta. Ahora, ¿qué tan difícil es compartir el Evangelio con los demás? Yo comentaba que están nuestros hermanos de Manara, están nuestros hermanos de evangelismo acá con Sergio y su equipo. Entonces ellos invierten su tiempo para compartirle a otros la palabra. Eso es tiempo, eso es esfuerzo, eso es dinero, hermano. Pero lo estamos haciendo por amor al Señor, por aquellas personas que no conocen a Cristo. Y más también los hermanos de Manara que vienen de otros países. Y más todavía con nuestros hermanos misioneros que están en lugares muy peligrosos, donde su vida está en peligro. Cuando eso ocurre, nosotros tenemos que ser muy amorosos en cuanto a la oración y ayudarles en sus necesidades, porque ellos están haciendo una labor demasiado amorosa. Entonces usted pregunta, hermano, yo no tengo la disposición para ir a evangelizar con Sergio, o estar en Manara, o irme a Egipto, o a Líbano, no tengo, pero usted puede invitar a alguien a la iglesia. ¿Qué tan difícil es eso? ¿Puede ser complicado? Un poquito. Tiene que ir a buscarlo, tiene que esperarlo,
A veces hay que llevarlo a desayunar. Después tiene que llevarlo a almorzar. Usted tiene que hacer una serie de cosas, mi hermano. Pero esa es la inversión del servicio al Señor para un alma que necesita al Señor. Así que si lo va a hacer, hágalo con gozo, no refunfuñando, porque entonces terminamos como este hombre, diciendo cosas que no son. Y al final de cuentas, el Señor nos llama entonces a que reflexionemos en este aspecto. Vamos a orar. Yo les pido, hermanos, que nos pongamos en pie para terminar este mensaje, atesorando la palabra del Señor en cuanto a esta instrucción que Él nos está dando de exhortación para con nuestro servicio al Señor. Y oremos y pidamos al Señor que también ponga en nuestro corazón el deseo de servirle, pero con las condiciones correctas. Fíjense, yo resumo al final el mensaje del hijo pródigo en dos cosas. El hijo que fue rebelde a la palabra del Señor y el hijo que fue obediente a la palabra del Señor. Pero el hijo que fue obediente tenía dos partes. El rebelde también rencoroso y el que es obediente. Ese es el que nosotros vamos a pedir al Señor que nos permita hacer, ¿ok? Vamos a orar entonces y démosle gracias al Señor por este tiempo, esta mañana. Padre Santo, yo agradezco, Señor, a la luz de su palabra, Señor, que usted nos llama a que nosotros reflexionemos en nuestra vida, en nuestro comportamiento, Señor. Somos sus hijos, Señor, porque le reconocimos en el corazón, Señor. Decidimos decirle que usted sea el Señor de nuestra vida, Padre, y en ese momento nos convertimos en hijos de usted. Pero, Padre, a través de este pasaje, nosotros queremos, Señor, decirle que esa invitación que usted nos hace para entrar, Señor, tenga esta consideración de sinceridad en nuestro corazón. Que podamos, Señor, ser hombres y mujeres perdonadores, Señor. Que a través de su fuerza nosotros podamos resolver fricciones y problemas que tengamos entre nosotros, si hay alguno, Padre. También entre nuestra familia, entre nuestros amigos, entre los compañeros de trabajo, entre aquellas personas que rodean nuestras casas también, para que el Señor se pueda manifestar esa compasión y misericordia que usted tiene en nuestra vida. Le pido, Señor, también que permita y que cada uno, todos, podamos, Señor, también estar gozosos aquí en la iglesia. Que podamos llegar a este lugar con un corazón sincero, Señor, alegre, reconociendo, Señor, que venimos porque le amamos a usted, Señor, y porque es lo primero en nuestra vida, Padre. Que cada cosa que hagamos no tenga, Señor, ese toque y ese matiz de queja, sino que lo hagamos con un servicio, Señor, amoroso para usted. Permita, Señor, que también eso pueda ser transmitido a las personas que nos rodean y sobre todo aquellos que nos visitan siempre por primera vez. Que puedan ver en nosotros esa sinceridad que hay en nuestro corazón y ese amor que usted ha dejado porque usted es el dueño del amor. Y Padre, también permítanos tomar esta invitación de entrar por esa puerta para compartir la palabra a aquellos que no le conocen. Señor, pues usted nos dirá a cada uno de nosotros cómo vamos a hacerlo. A través, Señor, de invitar a alguien a la iglesia, a través del discipulado, a través de nuestras escuelas dominicales, a través de la escuela de obreros, a través de cualquier actividad de casa culto, Señor, nuestras reuniones de matrimonios, los viernes en la iglesia, nuestros jóvenes también, Padre, que todo sea siempre para edificar a nuestros hermanos y sobre todo para compartir la palabra con nuestro prójimo, Señor, porque usted fue el ejemplo, Padre, de derramar esa sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Ese acto, Señor, ese acto fue para nosotros y es para nosotros muy relevante, porque por eso, Señor, estamos aquí. Permítanos atesorar, Señor, ese sacrificio de usted en la cruz, esa sangre derramada, Señor, ese flagelo que usted recibió, porque, Señor, usted permitió redimirnos de nuestros pecados también. Y sobre todo, Padre, permítanos mantenernos firmes en el camino, Señor, y gracias, Señor, por darnos la fortaleza y la sabiduría para caminar cada día en nuestra vida. Le damos gracias, Señor, y le pido especial bendición para cada uno de mis hermanos que está aquí,
la familia representada, Señor. Usted sabe su condición, de cómo se encuentran hoy, pero que podamos salir de aquí con gozo, con exhortación, con ánimo, porque, Señor, usted es poderoso. También le pedimos por nuestras hermanas que vienen de regreso del campamento, por nuestro pastor, la hermana Katy y todo el grupo que participó, Señor, y que puedan llegar, Señor, con bien a sus hogares. Le damos gracias y lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.